Típicamente, cuando pensamos en una onda de sonido, lo que imaginamos es el dibujo de abajo. Sin embargo, esto es solo una gráfica que sirve para representar de una manera más simple lo que está sucediendo en la animación de arriba. Aquí, el eje vertical representa presión. Es decir, entre más arriba esté la curva, significa mayor presión, y entre más abajo, significa menos presión. Aquí podemos ver cómo los picos hacia arriba están sincronizados con las regiones de alta presión. Los picos hacia arriba también se les llama crestas y a los picos hacia abajo también se les llama valles. Las crestas muestran la presión máxima y los valles la presión mínima, y la línea central representaría la presión atmosférica. Si a estos tres valores les restamos la presión atmosférica, lo que ahora tendríamos es una presión positiva, una presión negativa y cero en la línea central. Esta es la forma más común de representar ondas de sonido, y típicamente la presión negativa va a ser igual a la positiva, nada más que negativa. Cuando hablamos de la amplitud de una onda, hablamos de qué tan amplia es en la dirección vertical. Así que la primera onda sería de baja amplitud y la segunda sería de alta amplitud. La amplitud está directamente relacionada con la intensidad del sonido que escuchamos, es decir, la sonoridad, o como decimos coloquialmente, su volumen. En una onda, una amplitud pequeña correspondería a un sonido débil, mientras que una amplitud grande correspondería a un sonido estruendoso. Hay varios tipos de amplitud, pero las más importantes son la amplitud pico, la amplitud RMS y la amplitud instantánea. La amplitud pico es la distancia vertical desde la línea central a un pico, y típicamente se considera positiva independientemente de si lo mides a un pico positivo o negativo. Por ejemplo, aquí la presión sonora va de menos 0.5 pascales a 0.5 pascales. Entonces, la onda tiene una amplitud pico de 0.5 pascales. Sin embargo, la onda no siempre está en este valor, sino que simplemente es el máximo. Tal vez sea más útil encontrar algo parecido a la presión promedio en toda la oscilación. Para eso utilizamos la amplitud RMS. Las siglas RMS significan raíz del promedio del cuadrado, porque para calcularla se elevan todos los puntos de la onda al cuadrado, luego calculas el promedio y a eso le sacas la raíz. Pero, ¿por qué molestarnos con la raíz y al cuadrado si simplemente podríamos calcular el promedio? Bueno, si calculamos el promedio a secas, estaríamos sumando las partes positivas con las negativas y el resultado nos daría 0. Elevar todos los valores al cuadrado hace toda la onda positiva antes de calcular el promedio. Además, esta forma específica de calcular una presión promedio está más relacionada a nuestra percepción de sonoridad que calcular el promedio de los valores absolutos. Cuando tenemos ondas sinusoidales, es decir, que tienen exactamente esta forma, la amplitud pico y la amplitud RMS están relacionadas a través de la raíz de 2. Este es un dato que vale la pena aprenderse, ya que la gran mayoría del tiempo estarás lidiando con amplitudes RMS de ondas sinusoidales. Algo importantísimo es que las presiones sonoras típicamente se expresan utilizando amplitudes RMS, no amplitudes pico. Por ejemplo, una onda de sonido de 1 pascal en realidad tiene una amplitud RMS de 1 pascal y una amplitud pico de 1.4. Es decir, la presión varía solo 1.4 pascales por encima y por debajo de la presión atmosférica, que recordemos es un número dentro de este rango. Sin embargo, una variación así de diminuta sobre la presión atmosférica ya es un sonido considerablemente estruendoso. Y por último, la amplitud instantánea es la distancia vertical desde la línea central a cualquier punto de la curva, no necesariamente un pico. En este caso, sí se considera la dirección de la línea, así que una amplitud instantánea hacia abajo sería negativa. Otra unidad que se utiliza para medir la amplitud del sonido es el famoso decibel. Sin embargo, a esta unidad quiero dedicarle un video completo para explicarlo a detalle, así que lo abarcaré en el siguiente video. La siguiente característica que podemos ver aquí es la longitud de onda. Una onda de sonido es periódica, es decir, que su patrón de vibración es repetitivo. Una longitud de onda sería la distancia física, medida en unidades como los metros, entre dos puntos idénticos de este patrón. Y una longitud de onda es consecuencia de dos cosas, la velocidad del sonido y la frecuencia. La velocidad del sonido
No es un número fijo. En realidad depende de muchos factores y el principal de ellos es el medio por el cual se propaga el sonido. Típicamente pensamos en el aire, porque es el medio por el cual llega a nuestros oídos. Sin embargo, el sonido se puede propagar por otros medios, como agua o metal. Y típicamente, entre más sólido sea el medio, más rápido viaja el sonido. Por ejemplo, estos serían rangos de velocidad del sonido en estos tres medios. Las ondas de sonido siempre necesitan un medio material para propagarse. En medio del espacio, lejos de planetas y estrellas, prácticamente no hay materia física, así que no puede haber sonido. Aquí, la solución es transmitir el sonido en forma de ondas electromagnéticas, que no necesitan un medio material. Pero, cerca de planetas y estrellas, pueden haber gases que sirvan como medio de propagación. Otros dos factores que influyen en la velocidad del sonido son la temperatura del medio y la humedad. Por ejemplo, el sonido viaja más rápido en aire caliente que en aire frío, y también más rápido en aire húmedo que en aire seco, aunque en este último caso la diferencia es muy pequeña. Es por eso que cuando queremos hablar de la velocidad del sonido, tenemos que decir: la velocidad del sonido por aire seco a 20 grados centígrados es... Y entonces decimos que típicamente es de 343 metros sobre segundo. Traduciendo esto a una unidad más familiar a nosotros, esto es aproximadamente 1235 km por hora. La unidad de velocidad Mach está definida en relación con la velocidad del sonido. Es decir, que una velocidad de Mach 1 sería igual a 1235 km por hora, mientras que Mach 2 sería el doble de eso. Frecuencia simplemente significa cuántas veces sucede un evento repetitivo, lo que sea, en un tiempo determinado, donde la frecuencia es constante a través de varias unidades de tiempo. Los cuadros por segundo que toma una cámara de video, los tiempos por minuto en una pieza musical y qué tan seguido es viernes a través del año, técnicamente son frecuencias. La unidad estándar de medición de la frecuencia son los hertz, abreviados de esta forma. Hertz significa repeticiones en un segundo. Para determinar una frecuencia en hertz hay dos formas. Una es literalmente contando cuántas repeticiones suceden en un solo segundo, pero la parte difícil sería determinar los dígitos decimales en caso de que el intervalo no sea una fracción exacta de un segundo. La otra forma es mucho más confiable. Consiste en primero medir el intervalo entre dos sucesos consecutivos en segundos, con todos los dígitos decimales que ocupes. A esto se le llama su periodo. Luego, si tomas el periodo y divides 1 sobre esa cantidad, listo, tenemos una frecuencia en hertz. De la misma forma, 1 dividido entre la frecuencia nos da su periodo. Intentemos con el primer método. Escucha el siguiente ritmo y con ayuda de este reloj vamos a determinar la frecuencia rítmica de los sonidos. En este ritmo hay exactamente 2 sonidos por segundo, por lo tanto su frecuencia rítmica es 2 Hz. Si usamos el segundo método, entonces mediremos el intervalo entre cada sonido. Aquí nos damos cuenta que el intervalo, es decir, el periodo, es de 0.5 segundos. Y si dividimos 1 entre 0.5, llegamos a los mismos 2 Hz. Si tenemos un ritmo un poco más extraño y contamos las repeticiones con el primer método, esto nos dará un número redondeado, lo cual puede ser incorrecto. Pero el segundo método nos da un número preciso. Por ejemplo, aquí tenemos intervalos de 0.64 segundos. Es decir, que la frecuencia de este ritmo es 1.5625 Hz, lo cual habría sido muy difícil de determinar con el primer método. Regresando a un par de ejemplos que mencioné antes, sería lo mismo hablar de una cámara de 60 cuadros por segundo a decir que toma capturas a una frecuencia de 60 Hz. O bien, podríamos convertir los tiempos por minuto de una pieza musical a tiempos por segundo, por lo que en una pieza con un tempo de 120 tiempos por minuto, sus tiempos van a tener una frecuencia de 2 Hz. Ahora sí, cuando hablamos específicamente de ondas, y me refiero a cualquier tipo de onda,
Con frecuencia, nos referimos a cuántas veces en un solo segundo se repite el patrón de vibración, o ciclo, de la onda. La onda no necesariamente va a tener esta forma, sino que puede tener diferentes formas, siempre y cuando se repita con la misma forma. Más adelante hablo de eso. Por ejemplo, si tenemos una onda de sonido donde la presión hace 5 oscilaciones completas en un segundo, entonces es una onda de 5 Hz. La frecuencia de una onda de sonido determina su altura, es decir, qué tan grave o agudo va a ser el tono al escucharlo. Las frecuencias bajas están asociadas con los tonos graves y las frecuencias altas están asociadas con los tonos agudos. Igual que en los ejemplos anteriores, el periodo de la onda se puede obtener dividiendo 1 sobre la frecuencia. O también podemos medir el tiempo entre dos puntos idénticos de la onda. Ahora, aquí puede empezar a haber un poco de confusión, porque esta distancia entre dos puntos de la onda la hemos llamado de dos formas, periodo y longitud de onda. ¿Cuál es la diferencia o cómo distinguimos una de la otra? El periodo tiene que ver con tiempo, mientras que la longitud de onda tiene que ver con distancia física. Así que depende de qué es lo que estás mostrando en tu eje horizontal. Si tienes tiempo, entonces lo que podemos medir es su periodo. Si tienes posición o distancia en metros o una unidad relacionada, entonces lo que podemos medir es su longitud de onda. Como mencioné antes, la longitud de onda es una consecuencia de la velocidad del sonido en el medio y la frecuencia. La onda de sonido siempre se va a propagar en el mismo medio a la misma velocidad, independientemente de su frecuencia. Entonces, si el objeto vibra con mayor frecuencia, la distancia entre dos puntos idénticos en el ciclo va a ser más corta. La longitud de onda se puede calcular con esta fórmula. Las longitudes de sonido en aire seco a 20 grados centígrados serían 17.15 metros para 20 Hz y 1.715 centímetros para 20 kHz. Cuando hagas estos cálculos, asegúrate de siempre usar las unidades estándar. Por ejemplo, la velocidad del sonido siempre debe estar en metros sobre segundo, y nunca en unidades derivadas como kilómetros u horas. También, si comparamos sonido en aire contra sonido en agua, las longitudes de onda en agua van a ser más grandes para las mismas frecuencias que en el aire, porque el sonido se traslada más rápido en el agua. Ok, hasta el momento hemos hablado de ondas de sonido que se repiten indefinidamente, pero otra característica que tiene el sonido es la duración. Esto es tan sencillo como cuando comienza y cuando termina. Finalmente, quiero hablar de la forma de onda. La forma de onda determina el timbre del sonido, que es la característica que nos permite distinguir entre diferentes instrumentos musicales, diferentes personas u otros objetos que produzcan sonido. Bueno, de hecho es más correcto decir que el espectro de frecuencias de un sonido es lo que determina su timbre. Pero ese es un tema un poco más avanzado que abordaré en otro video más adelante. Sigue siendo cierto que cada instrumento, persona u objeto producen una forma de onda característica, y por ahorita la perspectiva de forma de onda es más sencilla. El concepto de timbre es un poco más abstracto que los otros de los que hemos hablado, pero la forma más fácil de pensar en ello es así. Si la altura es la característica que nos permite distinguir entre dos notas musicales tocadas con el mismo instrumento, entonces, el timbre es la característica que nos permite distinguir entre dos instrumentos tocando la misma nota musical. Un ejemplo sencillo es escuchando estas ondas sintetizadas: una onda sinusoidal, una onda cuadrada y una onda diente de sierra. Toma en cuenta que la nota musical es la misma en los tres ejemplos, y aún así, cada onda suena diferente. Estas ondas son muy fáciles de producir eléctricamente, así que son sonidos muy clásicos utilizados en sintetizadores.